Eh, Ayer pues estuve ahí bastante ocupado con unas lecturas ahí de que siempre nos continuamos preparando, ¿verdad? Y siempre haciendo estudios en materia del derecho de familia, pues que vamos avanzando en la especialización, ¿verdad? Y entonces, pues como saben ustedes que en esos estudios de posgrado, pues tiene que estar uno, eh, pues cumpliendo también uno como estudiante, eh, pues con todo lo que hay que leer, estudiar, y entonces eso me acosté un poco tarde y no me había dado tiempo en la mañana de tomar cafecito y por eso les pedí ese permiso y pues nuevamente con las disculpas y un punto más es de que con la sección A tuve como 3 interrupciones del internet porque no me había pasado esto, pues en los años anteriores, pues alguna oportunidad que una vez se me haya interrumpido, pero una cosa breve. Hoy, pues con la sección A se me interrumpió como 3 veces, pero se logró restablecer y la señal, y ahí logramos terminar la clase, pues con bien, ¿verdad? Todo salió bien. Y en este momento, pues que ingresé por medio de la computadora, me surgió el mismo problema, que em, está malo el internet acá en casa, se debe a la empresa que me presta el servicio y entonces me conecté ahorita por el teléfono y entonces en la medida de lo posible, pues vamos a ir eh, cumpliendo con todo el objetivo, que creo que no va a haber ningún problema. Eh, Dando inicio formalmente al contenido, eh, pues que ya venimos hablando en las clases anteriores, pues veníamos hablando que nuestro objeto principal es la elaboración de nuestras demandas, ¿verdad? Y hablábamos de que para esa elaboración hay requisitos generales y requisitos especiales. Y estos requisitos generales nosotros los vamos a encontrar porque esos son requisitos para toda demanda. Yo inicio con esto, pues, ¿en dónde vamos a encontrar nosotros esos requisitos generales para, vamos, en este momento, pues, llega con usted la señora, un caso de fijación de pensión alimenticia, entonces usted comienza a elaborar la demanda. ¿En fundamento a qué comienza usted a elaborar su demanda? Por favor, compañeros. Depende del código. Artículo 61 del Código Procesal. 61, licenciado. El artículo 61. Pero, aparte del 61, ¿qué otros artículos serían, como estamos hablando ahorita, como un ejemplo del de fijación de pensión alimenticia? Bueno, perdón, no, de los requisitos generales. Para requisitos generales, siempre estamos en requisitos generales. El 61. ¿Qué otro artículo para requisitos generales? 106, 107, 106, así es. Estos otros artículos también nos aportan para la elaboración de la demanda. Ahora hablemos de algunos específicos y ya vamos propiamente a la fijación de pensión alimenticia. ¿En lo de juicio oral, licenciado? El del, el del juicio oral, que sería el 199, numeral ¿qué? Léalo, por favor. El numeral 3. Lea el artículo en sí y luego el encabezado y luego el numeral, por favor. Artículo 199, materia del juicio oral, del título 2, juicio oral, capítulo 1, disposiciones generales. Se tramitarán en juicio oral y el numeral 3 dice los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos.
solo ese artículo sería del procesal No, no, no. civil. ¿Cuál Es- otro sería ya en materia de La demanda está en el artículo 201, licenciado. 201? ¿Está bien? 202, 200, 203, sí, está 4, bien. 205, 206 hasta Ya. 210 o Vaya, 208, digamos, 208. el 212 es importante, ¿verdad? Porque nos habla de las pruebas que debemos de presentar, Ah, ¿verdad? 212. Lean el 212, por favor. Capítulo cuarto, alimentos, artículo 212, título para demandar. El actor presentará con su demanda el título en que se funda, que puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria, en que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Bien, entonces vemos que hay bastantes fundamentos ahí. No necesitamos consignarlos todos. Entonces miremos de todos esos cuáles serían los más puntuales y podemos relacionar unos tres o cuatro a lo sumo. Y del Código Civil, ¿cuáles serían? Primero colocaríamos los del Código Civil en la demanda y después irían los del procesal civil. ¿Cuáles serían? El 279 del Código Civil. Sí, léalo, por favor. Por favor. Artículo 279 del Código Civil. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien lo debe y de quien lo recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del juez, medien razones que lo justifiquen. Ya. Bien, entonces está también el otro artículo ahí del Código Civil que nos habla de las personas obligadas. ¿Qué artículo será? 283, licenciado. Por favor, lectura. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Gracias. Pues ahí con todos estos artículos, uno más o menos, pues lo importante es que abarquemos esos artículos centrales, esenciales, para consignarlos en nuestra demanda. Entonces, es importante que no pierdan de vista esto porque es lo que les va a servir, les va a ser útil para esa elaboración de cualquier clase de demanda, pero en este caso, pues ya entramos a conocer una específica, ¿va? Una de alimentos, porque si va a ser otra demanda de relaciones paterno-filiales, de guarda y custodia, de divorcio, pues estará solo al 61 en los generales y luego se iría a los específicos que sean de, de, de relaciones paterno-filiales, de guarda y custodia, derechos gananciales, cualquier otro juicio, pues cada juicio tiene sus normativa específica. Licenciado, disculpe, aquí en alimentos se pondría entonces primero, como dijo usted, lo del Código Civil y después Sí, del 199 al 212. sí, No, perdón, del 201, del 199, perdón, al 200. sí, sí, Ok, gracias. sí. Aunque no los va a consignar todos, ¿va? Usted va a elegir ahí los más puntuales, ¿verdad?
Entonces, nosotros, pues nuestro trabajo es insistirles en eso de que ustedes no pierdan de vista estos puntos, estos requisitos que deben cumplir. Que tengan en mente que ya cuando a usted le presenten un caso, usted ya sabe que va a acudir al 61 para todo proceso y luego va a acudir a las normas que sean propias del proceso que usted entendió cuando la persona que le solicitó sus servicios le explicó qué problema tenía, ¿verdad? Me doy a entender, ¿verdad? Porque si llega el señor y le dice, fíjese, licenciada, que mi esposa no me deja ver a mis hijos. Entonces, usted ya no se va a ir a elaborar su demanda con los artículos de la pensión alimenticia, ¿verdad? Sino va a buscar otros que son propios de las relaciones paterno-filiales. Eso ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero de momento digo eso para que quede claro. ¿Estamos bien? Bueno, entonces hemos estado presentando algunas demandas. Hoy vamos a agotar todo lo que se refiere a alimentos, por lo que si usted tiene preguntas, vaya preparándolas de una vez, porque ya el otro día vamos a hablar precisamente de guarda y custodia, de relaciones paterno-filiales, vamos a hablar de patria potestad, de otros procesos orales. Y entonces hoy usted concéntrese en demanda de fijación de pensión alimenticia, demanda de aumento de pensión, demanda de reducción, demanda de extinción. Esos son los que estamos trabajando de las clases anteriores y la de hoy. Estaba compartiendo los documentos con los compañeros, pero debido a que no tengo buena señal acá, entonces se me imposibilita. Pero para ir platicando del tema, entonces usted me dirá, vamos a trabajar lo que son los apartados de la demanda. Como que ya me ven en pantalla por ahí, en otra pantalla, o no, o solo no me ven en dos pantallas, por ahí es que tengo, como estoy, me falló la computadora, quiero ver si puedo Sí, compartir. licenciado, se ven las dos pantallas. Voy a ver, porque como es importante compartir los documentos, entonces quería ver si el internet me trabaja bien, pero sí, ustedes escuchan un como eco, ¿o no? No, licenciado. Bueno, entonces voy a ver en la medida de lo posible ir trabajando con los dos, pero vamos a ver si me deja, porque ahí está la demanda. ¿Se ve? Sí, licenciado. Bien, entonces, ¿cómo se le denomina a la primera parte de la demanda? O sea, aquí la tenemos, ¿ven? Aquí tenemos acá esta parte de la demanda que prácticamente va conjuntamente hasta esta parte de que acá nos señala un subtítulo, digámoslo de esa manera. Está esta parte y está esta otra, y aquí empieza ya una distinta, porque aquí esta parte nos va a ayudar o nos va a servir para otro objeto. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esta primera parte? Hasta acá diríamos, ¿va? Hasta antes de la otra.
Este apartado, ¿cómo le llamaríamos? Sería la Señora introducción. Besada. La Encabezamiento, parte licenciado. encabezamiento, era la parte introductoria que tiene el encabezamiento y luego pues la parte del expongo donde continúan consignando pues todos esos aspectos de la comparecencia, del lugar para notificar, el objeto de la demanda oral de fijación de pensión alimenticia en contra del señor XXX, el lugar donde se le puede notificar. Y ya indicábamos de que en esta demanda la señora indicó que señaló esta dirección porque ignora el lugar de su residencia. Así lo debe indicar usted. Si ignora, debe colocarlo. Ahora, si esa es la dirección, usted colocará notificado en su residencia, ubicado en tal y tal lugar. Entonces tenemos esta parte introductoria y que se compone acá del encabezamiento, como dijo la compañera, el expongo, y acá ella veía acá una parte que quería explicarles. Acá en los hechos, ella indica que de una relación sentimental procrearon pues a su hijo, ¿verdad? Entonces ella comparece en el ejercicio de la patria potestad y en representación de su hijo. Pero si ella fuera casada, ¿cómo iría este numeral 2? Y que ella quisiera pensión para ella. Alguien que me indique si ella quiere pensión porque es casada. ¿Tiene ¿Cómo? que acreditarlo con su certificación de matrimonio, licenciado? Sí lo acredita, pero yo más que todo le pregunto cómo redactaría, porque aquí está pidiendo solo para el hijo, pero en un caso de que ella pide también porque sí es casada, en otro caso, ¿va? Entonces yo estoy abordando pues así como para que en algún momento ustedes sepan qué consignar si la señora es casada y quiere también pensión y también quiere para el hijo. ¿Que no está trabajando? No. Licenciado, perdone. ¿Sería Sí. que comparece como cónyuge, licenciado? Así es, comparece como cónyuge. Entonces, ¿cómo redactaría aquí? ¿Cómo redactaría? Aquí dice, comparezco en el ejercicio de la patria potestad y representación de mi menor hijo. Y lo que acredita con la certificación, ¿verdad? Pero como también ella quiere pensión, ¿cómo ingresaría usted la parte que a ella le corresponde aquí, por decirlo de otra manera? Licenciado, ¿Sí? pues yo consideraría que tendría que darle a conocer, señor juez, en virtud de la relación conyugal derivado de que contraí matrimonio con el señor fulano de tal, me encuentro Sí. en la necesidad de pedir una pensión alimenticia en razón a que no gozo de rentas que me puedan mantener y así sucesivamente, licenciado. Pero eso ya sería un relato de hechos. Miren, pues, sí, diga. No, licenciado, pues no sé si se colocaría con el señor fulano de tal, nos conocimos hace tantos años, llegando a contraer nupcias en tal año. Pero eso ya sería en los hechos. Acá en esta parte del expongo, numeral 2, sí lo ven, ¿verdad? Dice, comparezco en ejercicio de la patria potestad. Sí lo ven, ¿verdad? Sería comparezco como cónyuge del señor fulano de tal. Sí, está bien, más o menos. Entonces aquí miren pues, tomen nota. Comparezco en nombre propio. Ese en nombre propio quiere decir que ella está pidiendo un derecho para ella, un derecho que le asiste. Y luego dice, comparezco en nombre propio y en el ejercicio y representación y en el ejercicio de la patria potestad y representación de mi menor hijo. Ya vieron que no hay que agregarle mucho. Comparezco en nombre propio
y en el ejercicio de la patria potestad y en representación de mi menor hijo. ¿En qué momento van ustedes a que sea congruente ese en nombre propio? Eso ya va a ser acá cuando indiquen acá, mire, en los hechos, que con el señor Gustavo Adolfo Albizu Reyes, en lugar de colocar, sostuvimos una relación sentimental, ¿qué consignarían ustedes? Porque estamos planteando dos hipótesis, dos tipos de pedir. En este caso que tenemos en pantalla, solo pidió para el hijo porque no es casada. Pero yo les planteaba el otro caso si ella es casada. Entonces aquí consignó, sostuvimos una sentimental. Pero, ¿cómo consignarían entonces si fuera distinto porque ella fuera casada? Nos unimos en matrimonio. Así es. Con el señor tal y tal, nos unimos en matrimonio en fecha tal y tal y tal, ¿verdad? Lo que acredito con la certificación de matrimonio que acompaña. Producto de nuestro matrimonio, ya continúan con lo del hijo, ¿verdad? Procreamos a nuestro hijo tal y tal y tal, lo que acredito con la certificación de la partida de nacimiento. Y ahí vamos dándole forma a la demanda. Pero en el artículo 61, ¿qué entiende usted por lo siguiente? Indica tienen a la mano su Código Procesal Civil, ¿verdad? Alguien que dé lectura del 61, el numeral 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e iniciación del lugar para recibir, indicación del lugar para recibir notificaciones. Gracias. Entonces, en base a esa lectura, ¿qué harían ustedes si se presenta una señora y le dice, fíjese, licenciado, que mi hermana Juana Pérez, yo me llamo Lucía Pérez, pero mi hermana se llama Juana Pérez, y fíjese que el esposo no le está dando pensión alimenticia para su hijo y para ella. Entonces, fíjese que me dijo que yo viniera con usted porque me lo recomendaron para que usted es buen abogado, abogada, y que usted le solicite esa pensión a ese señor, porque ya le habló muchas veces y entonces parece que solo por el juzgado se va a poder. ¿Qué le diría usted a la señora? Porque ella vendría a ser tía y hermana de los que necesitan los alimentos, ¿verdad? ¿Qué haría usted? Le diría, ella no tiene personalidad, no tiene ella no puede hacerla, tiene que hacerla la señora. Pero ¿qué haría usted? Está bien, pero entonces, si no tiene la representación legal, entonces usted le preguntaría, mire, ¿y ella le dio algún documento que le faculte para que usted venga aquí conmigo así, para que usted pueda presentarse ahí a requerir esos alimentos? Entonces, sí, mire, sí, un mandato. Y entonces le entrega unos papeles, ¿va? Porque ellos no saben, ¿verdad? Entonces usted al leer se da cuenta que es un mandato, ¿verdad? Y un mandato es el contrato en virtud del cual una persona, en términos generales, ¿va? Se encarga de realizar actos o contratos que una persona por el momento no quiere o no puede realizar por sí mismo. Supongamos que la señora viaja mucho, ¿verdad? Y entonces o su trabajo no se lo permite, qué sé yo.
pero le otorgó el mandato. Y entonces ya ve en el mandato, que ahí dice en el mandato, que le otorga esa facultad para que comparezca por ella a solicitar esos alimentos. Y entonces, usted, cuando elabora esta parte, ¿qué datos pone aquí? Usted ya tiene el mandato. ¿Qué datos? La señora se llama Lucía Pérez y la principal alimentaria, la señora, se llama Juana Pérez. ¿Cómo pondría usted aquí entonces? En representación de la señora. Lucía Pérez en representación de la otra señora. Mire, aquí dice este nombre con todos estos datos, pero usted indíqueme a quién colocaría aquí y en base a ese 61, usted diga cómo pondría todos esos datos, porque sería una cuestión similar, pero dígame qué pondría. Lucía Pérez, de 30 años de edad, guatemalteca, soltera, maestra de este domicilio, con residencia en tal parte, con número telefónico tal, en representación de la señora fulanita tal, la cual acredito con el mandato elaborado por el notario tal en fecha tal. Sí. Y que está en el registro, creo yo, el número de registro. Sí, inscrito en el registro electrónico de poder. Excelente. Número tal. Ahí usted, entonces, no consigna el nombre de la señora que requiere los alimentos, ¿verdad? Porque ella le otorgó el mandato a su hermana. Entonces usted consigna aquí el nombre de la hermana, a la que tiene la facultad en el mandato, y lee todos sus datos. Y será como dijo la compañera: comparezco en mi calidad de mandataria de mi hermana tal y tal y tal, lo que acredito con la escritura pública número tal, de fecha tal, autorizada por el notario XX, inscrita en el registro electrónico de poderes al número tal, de fecha tal. Ahí ya usted cumplió. ¿Por qué les explico esto de una vez? Porque hay abogados que en lugar de poner aquí todos los datos de la mandataria se llama la persona que va a representar, y la que otorgó el mandato se llama mandante y mandataria. Entonces van los datos de la mandataria, ¿verdad? Porque si colocan los datos de la señora que otorgó el mandato, no estaría cumpliendo con lo que dice ese numeral 2. Lea, por favor, alguno, solo las primeras dos líneas del numeral 2. Del completos del solicitante y de la persona que lo represente. Ahí estaría. Y ahí vienen todos los demás datos ¿verdad? Todos esos datos que nos piden. La persona o de la persona que lo representa, ¿verdad? Entonces, no está la que principalmente necesita de los alimentos, pero otorgó el mandato, entonces serán los datos del mandatario. Pues que no le pase a usted eso de que vaya a consignar los datos de la mandante, porque ella no. Ella solo la va a hacer relación usted en esa parte donde indica que comparece en esa calidad de mandataria de la señora XX. Me explico, ¿verdad? Si no, pregunte, por favor. Bueno, entonces nosotros hablamos de que hay que presentar casillero electrónico, ¿verdad? Que ahora está en vigencia la ley de tramitación del expediente electrónico, entonces ya es obligatorio. No hay abogado que diga, yo no tengo casillero electrónico, ¿por qué? No se le va a poder notificar nada, y si entonces va a ser
imposible continuar con ese trámite. O en su caso se le va a mandar si designó una dirección física, pues se le mandará a indicar que previo a continuar, que señale casillero electrónico. Y generalmente es teléfono, casillero electrónico, correo electrónico. Quienes ya van leyendo esa ley de tramitación del expediente electrónico, se van a dar cuenta, van a comprobar que lo que estamos acá platicando. Y entonces se termina con su parte de el expongo y viene a los hechos, que ya hablábamos de que acá indican si son o no son casados y ya luego entran, si pide ella pensión, o sea, pues sigue reafirmando, ¿va? Porque si aquí dijo en nombre propio y en representación de la patria potestad de su hijo, entonces ya aquí irá haciendo la relación, primero, pues de que contrajeron matrimonio en fecha tal y que acompaña su certificado de matrimonio. Y luego, pues, de igual manera, con lo de su hijo, que en esa calidad con que actúa en representación de su menor hijo, pues lo que acredita con la partida de nacimiento. Y luego, pues, el objeto de su comparecencia, ¿verdad? Y acá finaliza, pues, bueno, perdón, es que aquí vamos en el expongo. Y entonces, lo que hablábamos de la dirección que ella señaló del señor y que efectivamente no es su residencia. Acá es donde que me perdí el apartado, pero aquí estamos con los hechos. Aquí es donde estábamos platicando, de donde se indican ya claramente si son o no son casados. Luego lo de los hijos, la prueba que se acompaña, pero el otro día indicábamos que en ese apartado de los hechos no se individualiza la prueba. ¿Qué quiere decir individualizar? Para ustedes, ¿qué significa eso? Describir la prueba. Describir la prueba. Entonces, en esta parte, no la tiene que describir totalmente, sino que solo, así como lo di, lo cual acredito con el certificado de la partida de nacimiento. Acá la individualizó, la describió, pero no era tan necesario. Si lo consignó, pues tampoco va a ser un error, pero es suficiente con que indique, pues, que lo que acredita con la certificación de nacimiento que acompaña a la presente demanda. Y ya, ¿en qué apartado sí individualiza? Ya sería, porque para eso la demanda tiene sus apartados. Entonces sería ya donde usted va a individualizar, es acá, en los medios de prueba. Él individualizó en los dos. La abogada individualizó tanto en hechos como aquí en pruebas. Está bien, no hay problema, pero les menciono eso porque a veces hacen la individualización en los hechos y aquí ya no individualizan. Pero lo puntual es que donde deben de individualizar, describir la prueba, es acá, en los medios de prueba. Bueno, entonces ya describimos toda esa historia de los hechos. Acá. Y donde arriba con sus hechos o va finalizando, haciendo ver de la cantidad que requiere. Si tuviera algún otro dato, puede agregar acá que aquí indica que por conversaciones que sostenían, pues ella tiene conocimiento que él ganaba 7,000 quetzales. Entonces, si tiene datos como, por ejemplo, dónde trabaja, ¿verdad? Es importante colocar eso ahí si sabe dónde trabaja. ¿Por qué? Porque más adelante usted puede, si él tiene un trabajo,
de dependencia de una empresa, esto ayuda bastante. Porque, por ejemplo, aquí no dice dónde trabaja, ¿verdad que no dice? Y si usted pone ahí que se le embargue el salario, ¿a dónde se lo embargaríamos? ¿Habrá cómo embargarle ahí el salario? A veces lo que, al no tener, como en este caso, a veces piden embargo de cuentas, ¿verdad? Aquí dice que su trabajo es de Uber. Con los Uber hay un poco de problema porque como que es una lugar de trabajo un poco abstracto y como que no se sabe mucho de dónde dependen para establecer a dónde se puede ir a requerir un embargo ahí con los Uber o con los taxistas. Entonces, cuesta. Entonces, explicaba esto porque nos ayuda mucho cuando hay un lugar de la cual el Señor, una empresa donde el Señor labora y entonces es puntual para que en su momento oportuno, una vez solicitado, el juez pueda oficiar a esa empresa, local comercial, industria, comercio, pueda oficiar para que se pueda aplicar el embargo que se haya solicitado. Vamos explicando estos puntos para que ustedes pues vayan también tomando nota. Entonces ya arribamos al fundamento de derecho que nosotros ya habíamos platicado de los requisitos legales como el fundamento legal, ¿verdad? Fundamento de derecho y hablábamos de esos fundamentos. Y entonces acá pues nos habla de el artículo 12. Este 12 de la Ley de Tribunales de Familia y nos habla del 12 del Código Procesal Civil y Mercantil, el 12, el 8, 9 y 12 de la Ley de Tribunales de Familia. Como este fundamento es para establecer la competencia del tribunal. ¿Eso por qué? Porque usted le está diciendo al juez, usted es el juez que debe conocer de este caso, ¿verdad? Con esos artículos usted le está diciendo, señor juez, usted es el encargado de conocer de este caso. Por eso es que acudo yo ante usted. Yo se lo estoy explicando así de esa manera, pero ya técnicamente nosotros lo escribimos acá. Pero eso es lo que va a entender el juez. Y es lo que usted le está diciendo al juez. En otras palabras, pues eso es lo que le dice. Señor juez, usted es quien de conformidad con la ley es el que debe conocer de este caso. Legitimación de las partes. ¿Qué quiere decir que están legitimadas las partes? Porque ella es la mamá, está legitimada a pedir por su hijo, ¿verdad que sí? Ella está legitimada para pedir. Y el papá, como él es el papá, él es una persona legitimada para comparecer a juicio y responder por la obligación que se le está requiriendo acá. Es persona legítima. Y aquí lo indica, por disposición legal, por existir un vínculo entre ambos. Bueno, aquí dice un vínculo entre ambos y la existencia de nuestro menor hijo. Es que acá nunca fue clara, bueno, no he encontrado donde indique que la señora es casada, porque, bueno, acá, cuando nosotros vamos a los medios de prueba, no presenta, no ofrece certificación de matrimonio, ¿verdad? Entonces, si lo relacionamos con los hechos, ella indica que la procreación de su hijo indica acá, sostuvimos una relación sentimental. Entonces, ¿qué entenderían ustedes? Porque lo propio, si fueran casados, en este caso así lo consignó, pero si fueran casados, acá ya indicamos que hubiera consignado, usted como abogado o abogada, que con el señor XX
contrajimos matrimonio en fecha tal y tal y tal. Lo que acredito con la certificación respectiva. Entonces, vemos acá pues que son personas legitimadas para pedir dentro de ese proceso, pero más porque son los padres de ese hijo procriado. Bueno, dentro de esos fundamentos están estos pues de la legitimación que aparecen acá y de otras normas jurídicas aplicables. Ya al caso concreto, pues tenemos acá el concepto de lo de denominación de alimentos que se está en el 278. En el 279 está sobre las posibilidades del demandado y las necesidades de quien los va a recibir. Y acá en el 283 creo que es el de las personas obligadas a prestar alimentos. Entonces, vamos nosotros con todos esos fundamentos cumpliendo con ese apartado. El 285 es el que nos habla, bueno, ese habla de cuando dos o más alimentistas, pero en este caso, pues considero que ese artículo no surtiría un efecto favorable para la señora, porque este artículo se aplica más cuando dos personas, por ejemplo, que el padre y la madre están obligados por ley, pero, por ejemplo, por alguna circunstancia, tengan un hijo que la abuelita lo esté criando. Y viene la abuelita y dice, mire, ellos, cada uno por su lado, pero nunca se preocupan en traerme para los alimentos de mi nieto. Entonces ella puede demandar a los dos y ya de acuerdo a las circunstancias del caso, el juez va a ver si ambos trabajan, cuánto obtienen y en base a eso poder designarles una cantidad a cada uno de ellos. Puede darse en un caso de esos, pero acá como solo se están requiriendo para que sea el señor el que dé, porque si no, aquí estaría como diciendo la señora que ella tiene. Bueno, si tiene es importante, ¿verdad? Pero si no tiene, porque es ama de casa que se da mucho en estos procesos, ¿verdad? Porque también hemos tenido casos de que ponen ahí ama de casa y cuando el señor contesta la demanda dice, señor juez, es cierto, yo no me aparto de mi obligación y estoy de acuerdo en dar una pensión, pero no en el monto que pide la señora, porque mi salario es tal. Y además, señor juez, fíjese que mi esposa es abogada, es ingeniera, es médica, es doctora, es psicóloga y trabaja en tal clínica, trabaja en el Estado, trabaja en tal entidad. Entonces ella también devenga. Y si nosotros vemos el presupuesto de nuestro hijo, asciende a 5,000 quetzales mensuales. Eso quiere decir que yo puedo dar la mitad y que ella ponga la otra mitad. Entonces se dan todas esas circunstancias, por lo que hay que estar atento. Porque recuerde que si en la demanda usted puso, porque ¿quién elabora la demanda? ¿La señora o usted? Y usted le pone ahí en la demanda que ella es ama de casa y es profesional y trabaja. Entonces, debe de pedirse, pues, con hechos ciertos, ¿verdad? Y entonces, porque si no se van a encontrar esos tropiezos, porque la otra parte no se va a quedar callada, pues va a hacer saber también de estos aspectos al juez. Licenciado, perdone. Sí. En el caso de que se hayan unido nada más dos personas, licenciado. Sí, ahí, ¿cuál sería su pregunta? O sea, que tendría que consignar que si es una unión de hecho
legalmente establecida, tendría que ser el acta donde hizo constar el hecho, ¿verdad? Porque si no, no tendría ninguna validez. Excelente, excelente. Si es unión de hecho legalmente establecida, así presentará esa acta y hay acta que se celebra ante notario, ante alcalde y asimismo ante juez Ministro. cuando ministro y cuando hay oposición, pues ya sería la resolución del juez, ¿verdad? Ya sería, acá dice el 173, por favor, del civil, ¿quién le da lectura? De la unión de hecho, 174. 174. ¿Se lo leo yo, licenciado? Está bien, está bien. Artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial si fuera requerido un notario. Identificados en forma legal, declaración bajo juramento, sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, residencia, profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades y bienes adquiridos durante la vida en común. Gracias. Entonces, esta es voluntaria. Las partes van con el alcalde o con el notario, ¿verdad? Ya sea que lo hagan en una escritura pública o acta notarial, ¿verdad? Y si notarial, si fuera requerido un notario, nos indica ahí. Pero los que elaboran las escrituras públicas, pues son los notarios, ¿verdad? No puede ser otro profesional. Y es el que también lleva a cabo las actas notariales. Bueno, esta parte es voluntaria, pero ahora miremos el 178, otro compañero. Yo se lo leo, licenciado. Por favor. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente probada. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil y al de la propiedad si hubiere bienes inmuebles para que se proceda a las respectivas instrucciones. Bien, entonces ahí contestamos lo que el compañero indicaba en relación a la unión de hecho. Licenciado. Pero si es una unión simple que no tiene ningún papel, no va a poder pedir pensión alimenticia a su favor. ¿Sí, compañero? Licenciado, o sea que existen dos tipos de formas de pedir alimentos con esa acta notarial, voluntaria y judicial, licenciado. No, mire pues. Voluntaria es que lo que preguntó fue que si una persona unida de hecho legalmente, dijo usted, podía pedir pensión. Sí, licenciado, era la pregunta. Sí puede pedir, pero explicamos que la unión de hecho, para explicar qué documento va a presentar, si su unión fue ante alcalde o en escritura pública o acta notarial, será esa acta la que va a presentar en su demanda de alimentos como prueba de que es unida de hecho. Si hicieron su unión de hecho de esa forma. Cuando yo hablé de voluntario es porque cuando es ante el alcalde o ante notario, eso es en forma voluntaria porque los dos van con el alcalde o van con el notario. Y leímos el 178
porque aquí nos indica que, por ejemplo, la señora quiere llevar a cabo su unión de hecho, pero el señor no quiere. Por eso dice aquí, también puede solicitarse el reconocimiento de la unión de hecho, una sola de las partes, ya sea por oposición o por haber muerto la otra. O sea que ahí el señor no quiere llevar a cabo la unión de hecho. Entonces viene la señora y va al juzgado. Va a ir con usted primeramente, ¿verdad? Pero también le va a indicar que el señor ya falleció. Entonces, hay dos tipos de solicitud de ese reconocimiento judicial. Porque el señor no quiera unirse de hecho. O también que le diga, fíjese que yo con el señor viví tal y tal, y se me hace necesario declarar la unión de hecho. No le va a decir de esa manera, porque las personas muchas veces no saben esos términos. Entonces, esa va a ser ese reconocimiento post-mortem. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, licenciado. Excelente. Ahora continuamos aquí con esta parte. Ya vimos lo de la legitimación de las partes, las normas jurídicas aplicables. Estamos viendo de estos artículos. Y así, de fijación de pensión alimenticia, muy puntual es el 199, ¿verdad? Numeral 3 creo que es, el 212, el 203, que se refiere a la primera audiencia. Hay otra donde indica ahí de la fijación de la pensión provisional. Y otro artículo que, no sé, de las medidas precautorias, que es porque si se va a pedir, se va a pedir embargo de cuentas, de salario. Vamos a ver. Entonces, podemos también hacer relación a este artículo de las medidas precautorias, que ahí lo vamos a buscar. Si alguien lo encuentra ahí, porque están hasta como por el 500 algo, pero hay otro artículo ahí. 300, sí. ¿Ya lo encontraron? Por ahí. 532, ¿no? Medidas cautelares. Sí. 530 y 420. Bueno, vamos a ver. ¿Qué número me dijo? 532 medidas cautelares solicitadas en la demanda. Ese es puntual, pero hay otro que también está por ahí, lo vamos a buscar, pero ese es muy puntual también, ese que usted mencionó, compañera. El 427, medidas cautelares. Sí, pero hay otro que está más cerca por acá, donde está el proceso de los juicios estos ordinarios. Vamos a ver, ¿qué se oran? Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Bueno, ya vamos a ver por ahí dónde está ese artículo que nos habla también de las medidas que podemos pedir. Se me escapa el número de ese. Bueno, vamos a dejarlo para después, vamos a continuar
Entonces estábamos terminando con el fundamento de derecho e indicábamos que todas estas normas no son de los requisitos generales, sino que ya específicos del propio juicio oral. Y en este caso, de fijación, ¿verdad? De pensión alimenticia. Luego, pues vamos a los medios de prueba. En este caso, pues la señora, como solo pidió para su hijo, pues solo lo que le correspondía, pues es probar el parentesco de su hijo, pues con el señor, ¿verdad? Para establecer que efectivamente es el padre y esto quede probado. El informe socioeconómico, que también no podemos nosotros pedir, aunque el juez de oficio lo va a hacer, pero es bueno pedirlo también, el informe socioeconómico que va a practicar la trabajadora social, las presunciones legales, y pues ya nosotros arribamos a las peticiones. Y hemos hablado que en las peticiones, pues nosotros pues pedimos, estamos pidiendo. Entonces ya conforme a eso, el juez va a ir resolviendo cada una de las peticiones. Y acá pues vemos que pide que se inicie la formación del expediente respectivo, que se admita, que se reconozca la calidad con que actúa. ¿Cuál es la calidad con que actúa ella? En el ejercicio de la patria potestad de su hijo, ¿no? Que se tenga como abogada directora, ¿tá? A usted que es el que está patrocinando, dirigiendo a la señora, se notifique en el lugar indicado tanto al demandado como a la parte demandante, ¿va? Por ofrecido los medios de prueba individualizados. El del 203, que señale día y hora para que comparezca al juicio oral. Pensión provisional que hay que pedir. Y aquí pide las medidas precautorias. Pidió embargo de cuentas de depósito, porque como indicamos, él allá indicaba que es trabajador piloto de Uber, y entonces cuesta un poco o bastante acceder a quién puede uno oficiar para que le embarguen el salario ahí en esa empresa, ¿va? Esa actividad que se lleva a cabo. Entonces, el arraigo que también pidió, que hay que cumplir con todos los datos que aquí se acompañan y que hay que anotarlos, porque si no, migración no va a acreditar ese embargo. La de sentencia, pues ya los puntos que agotaba el trámite, con lugar la presente demanda. Eso es lo primero que hay que pedir, que se declare con lugar. Y en estos términos, ¿va? Fijándole al demandado la cantidad de tal y tal. Y acá al final, pues que se condene en costas al demandado. Cuando nosotros vemos de que el demandado se comporta de manera totalmente negativa y no litiga de buena fe, siempre hay que pedirlo, ¿verdad? Pero cuando lo que pasa es que ya muchas veces la señora ha requerido al señor que le ayude con los alimentos y el señor se ha negado y hay toda esa negatividad de parte del señor y que eso le ha causado a la señora una serie de complicaciones y gastos que tiene que pagarle a usted como abogado, ¿verdad? Y entonces necesita pues de resarcirse de lo que ella ha estado gastando, no por su responsabilidad, sino por responsabilidad de la otra, de la parte demandada. Y de esa manera, pues usted va arribando al final de su demanda, cumpliendo con acompañar las copias
la fecha, la firma de la señora y la firma de abogada, abogado, su sello y acompañar las pruebas. En este caso, pues solo se acompañó certificado de nacimiento porque solo eso se necesitaba acreditar, ¿verdad? No habían otros documentos, ¿verdad? Ya con acreditar el parentesco, ¿verdad? Ahora, si se tuvieran documentos, por ejemplo, del salario, como, pues que digo, un documento donde aparezca que si el señor trabaja en una empresa, pues, por alguna circunstancia, pues, lo tenga la señora, pues pueden también adjuntarlo, ¿verdad? De todas maneras, al presentarse el señor, a contestar la demanda, pues se confrontarían todas esas situaciones. Ahora bien, algo importante respecto de la prueba es que usted debe ir encaminando la prueba y entendiendo cómo la misma va surtiendo sus efectos durante el proceso. Entonces, la prueba tiene unas etapas. ¿Cómo se llaman esas etapas? Está el ofrecimiento, Ofrecimiento, el diligenciamiento y diligenciamiento, ¿está bien? solo de eso Solo me recuerdo. faltan dos. Práctica de la prueba. Más o menos, pero no se le denomina práctica. Ofrecimiento, presentación de la prueba. Técnicamente, pues va más que todo por lo del ofrecimiento. Bueno, entonces es ofrecimiento y luego es la proposición y luego es el diligenciamiento y por último, la valoración. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. ¿Cuándo se ofrece? ¿Cuándo se ofrece?